Hola a todos. Empezamos este nuevo punto del tema 8, en el que vamos a estudiar las características de una función, empezando por su dominio. Como ya habéis tenido que incluir en el resumen, el dominio de una función son aquellos valores de la variable independiente para los cuales tenemos definida la función, es decir, aquellos valores para los que hay función. Como también habéis tenido que incluir en el resumen, existen muchas maneras de representar funciones, mediante enunciados, mediante tablas, mediante gráficas, mediante fórmulas, y en cada una pues hay una manera de proceder para calcular los dominios. Lo más interesante es cuando tenemos una gráfica o cuando tenemos la expresión analítica, aprender a calcular el dominio de la función. Aunque esto muchas veces nos lo darán directamente en el problema. Nos dirán directamente el dominio en el que tenemos que centrarnos para calcular una función o para estudiar una función. ¿Vale? Muchas veces eso nos lo darán, y otras veces pues nos darán la fórmula y nosotros tenemos que calcular el dominio para ver qué valores puede tomar o no. O si nos dan una gráfica, pues dependiendo de dónde se centre o no, tenemos un dominio u otro para la función. Vamos a estudiar el dominio de dos gráficas que tenemos aquí. En la primera, que es la gráfica de la función igual a x cuadrado, aunque esto no es lo que nos importa ahora mismo, tenemos una gráfica y vamos a calcular el dominio de esa gráfica. Se sobreentiende que estas ramas siguen hacia arriba, siguen creciendo. Como hemos dicho, el dominio son aquellos valores para los que tenemos función. Si nos situamos sobre la gráfica, en valores de la gráfica, a esos valores tienen un cierto valor de la variable independiente para los cuales son la imagen de la gráfica. Todos los puntos de la gráfica tienen un valor de la variable independiente asociado. Pues se trata de ver qué valores tienen puntos de la gráfica asociados. Si os fijáis, cualquier valor que le demos a la variable independiente, podemos encontrar un valor de la gráfica, ¿vale? Si nos fuésemos un poco más hacia acá, al final lo encontraríamos porque la gráfica sigue subiendo. Por tanto, para cualquier valor de la variable independiente tenemos un valor de la gráfica. Tenemos el intervalo amarillo este que hemos representado. Como cada vez la variable va decreciendo más, entonces es el concepto de menos infinito. Y como la variable cada vez crece más, es el concepto de más infinito. Ese sería el dominio de esta función. Ese dominio no se suele representar así, sino que como tenemos a todos los números reales tienen su imagen, tienen función definida. Entonces decimos que el dominio son todos los números reales, y eso lo representamos mediante esa letra R. Estaríamos diciendo que el dominio son todos los números reales, porque para todos los números tenemos un valor de la función. Vayamos a la de abajo. Se sobreentiende también que esta función sigue creciendo de manera indefinida. Entonces, situándonos en la gráfica, en los puntos de la gráfica, tenemos los correspondientes valores de la variable independiente
para los que existe función. En este caso tenemos el intervalo, los valores de la variable independiente que tienen función sería este intervalo amarillo, ¿vale? Porque como hemos dicho, se sobreentiende que la gráfica sigue subiendo, no para ahí. Fijaros en la parte izquierda, de la variable independiente no existen valores de la función, por tanto esto no está en el dominio, porque no hay gráfica correspondiente a esos valores, pero sí que tenemos gráfica para los valores que hemos pintado en amarillo. Entonces el dominio de esta función empezaría en 0, donde se ha incluido al 0. Si no estuviese incluido, si el 0 no fuese parte de la función, entonces lo pondríamos utilizando un paréntesis, ¿vale? En vez de un corchete. Como el 0 sí que pertenece al dominio, utilizamos un corchete. Y luego la variable independiente pues crece indefinidamente. Por tanto, puede valer 0, cualquier valor entre 0 y el infinito. Puede tomar cualquier valor positivo o 0. Y este sería el dominio de esta función o de estas funciones dadas gráficamente. Lo interesante en este aspecto es el cálculo de dominio de definición de funciones cuando nos dan estas funciones usando su expresión analítica. Como habréis visto al hacer el resumen que tenéis para la semana pasada, una de las maneras de expresar funciones es utilizando fórmulas, utilizando lo que llamamos su expresión analítica. Con esas fórmulas, dándole valores a la variable independiente, vamos calculando a través de dichas fórmulas el valor que tiene la función. Entonces, imaginaros una función de este tipo. La función f de la variable x, es lo que decimos con esta notación, una función f y entre paréntesis ponemos la variable independiente, que sea por ejemplo x al cubo más 2x al cuadrado más 5. Pues fijaros, dándole valores a x vamos calculando los valores que tiene la función. Si le damos el valor 1 tenemos un cierto valor, si le damos el 2, el menos 1, los valores que queramos darle a x, vamos calculando los valores que tiene la función. Como a x le podemos dar cualquier valor, el dominio de la función, el dominio donde se define la función, serían todos los números reales, y eso lo representamos mediante la recta R. Esto es porque cualquier valor que le demos a x obtenemos un valor para la función. Entonces el dominio de esta sería todos los números reales y lo representamos a través de la letra R. Este dominio es el dominio donde se define la función, donde se puede calcular la función. Luego nosotros podríamos decir, vale, ese dominio son todos los números reales, pero nos centramos solo del menos 5 al 7, porque a nosotros nos interese. O nos centramos solo del 0 al infinito, que es lo que nos interese, ¿vale? Luego se puede restringir, se puede cambiar ese dominio dependiendo del contexto en el que estemos trabajando. Por ejemplo, si son medidas nos quedaríamos solo con lo positivo, o dependiendo de lo que quieras que te pone el problema. Te puedes decir, vale, el dominio donde se define es R, pero yo quiero que te centres en el intervalo menos 3, 8. Pues nos centramos en el intervalo menos 3, 8. Entonces, cuando calculamos dominios de definición, lo que hacemos es ver el máximo dominio donde se puede definir la función, donde no habría problema. Por tanto, como aquí no nos estamos centrando ni tenemos un contexto,
esta función se puede definir para cualquier número real, ¿vale? No tiene problemas para calcularse para cualquier número real que queramos. ¿Pueden salir problemas? Pues sí. En primer lugar, nos vamos a centrar en diferentes sitios que pueden aparecer problemas. El primero de ellos son los denominadores de una fracción. Si tenemos una función donde aparece una fracción algebraica, estas funciones las llamaremos racionales más adelante, en el que el numerador, por ejemplo, sea x al cubo menos x y el denominador, sea x cuadrado menos 2x. ¿Esa operación se puede realizar siempre? No, tenemos que tener cuidado porque los denominadores no pueden valer 0. No podemos dividir por 0. Al igual que antes en la f no teníamos ningún problema para calcular nunca, siempre podíamos darle el valor que queríamos a x. Ahora, en este ejemplo, con una función de tipo racional, con una fracción algebraica, tenemos un problema si el denominador vale 0. No podemos calcular la función cuando el denominador valga 0. Por tanto, ¿cómo procedemos? Como queremos controlar cuándo vale 0, pues efectivamente vamos a calcular cuándo ocurre eso. Lo vamos a ver para tenerlo controlado y para impedir que la función no tome ninguno de esos valores. Como es una función, un polinomio de segundo grado incompleta, una ecuación incompleta de segundo grado, pues sacamos factor común. X quedaría multiplicando a x menos 2 y entonces dos opciones. El primer factor, que es x igual a 0, o el segundo factor, x menos 2 es igual a 0, donde sale que la x vale 2. Entonces tenemos dos valores para el denominador que no puede tomar, porque entonces valdría 0, y si vale 0 no puedo realizar la división. Por tanto, el dominio de la función g sería todos los números reales, pero hay dos que no puedes tomar. Entonces, todos los números reales menos el 0 y el 2. Entonces, la manera de proceder cuando tenemos denominadores es coger el denominador, igualar a 0 y ver cuándo eso ocurre para quitar esos valores del dominio. Vale. Además de denominadores, conocemos otras operaciones que pueden dar fallos, como las raíces de índice par, como por ejemplo las cuadradas. Pero esto va más allá de las raíces cuadradas, serían raíces cuadradas, raíz cuarta, raíz sexta, en definitiva todas las que tienen un índice par, ¿vale? Cuando tenemos un índice par, vamos a hacerlo con una raíz cuarta. Tenemos la raíz cuarta de x menos 5. Vale. Los radicandos, es decir, lo que tenemos dentro de la raíz, los radicandos en las raíces de índice par no pueden ser negativos. Los radicandos no pueden ser negativos porque al elevar un número a un número par, a 2, a 4, a 6, siempre obtenemos un resultado positivo. Por tanto, no podemos calcular raíces de números negativos, al menos en los números reales. Entonces, los radicandos no pueden ser negativos. ¿Qué tenemos que pedir entonces para poder
hacer esa función, para poder darle valores a esa función, que el radicando, ¿vale? Tomamos el radicando y pedimos que sea mayor o igual que 0. Eso es una inecuación que sabéis resolver y sería x mayor o igual que 5. Si representamos esto sobre una recta, tendríamos los números, si aquí está 5, tendríamos los números más grandes que 5. El dominio, entonces, dominio de la función h empieza en 5, con 5 incluido, ¿vale? Porque está mayor o igual. Y la variable sigue creciendo indefinidamente. Por tanto, va de 5 hasta más infinito. El dominio donde podemos calcular esa raíz sería de 5 hasta más infinito, ¿vale? Ese sería el dominio donde podemos definir esa raíz. Por ejemplo, yo a la x no le puedo dar el valor menos 3, pero sí le puedo dar el valor 7. Puedo darle los valores que están en ese dominio, porque ahí sí que el radicando es positivo. Y una operación nueva que también da problemas son los logaritmos. Los logaritmos de cualquier base. Vamos a coger una función, vamos a llamarle y de la variable x, que sea logaritmo de x menos 7 o x más 7. Los logaritmos, los argumentos, para poder calcularlos, los argumentos deben ser positivos. Entonces, cuando tengamos una función donde aparecen logaritmos, tenemos que pedir que su argumento sea positivo. Es decir, en este caso, que x más 7 sea mayor que 0. Tenemos entonces que, resolviendo esa ecuación, que x es mayor que menos 7. Eso lo podemos representar. Si aquí está menos 7, sería de menos 7, los números más grandes que menos 7, es decir, de menos 7 en adelante. El dominio entonces de esa función es de menos 7 hasta más infinito. En este caso no incluimos al menos 7. Por tanto, en las expresiones analíticas, en las fórmulas que determinan las funciones, tened cuidado con los denominadores que se anulan, con las raíces de índice par cuando los radicandos sean negativos, o sea, no pueden ser negativos, y los logaritmos también de números negativos. Tened cuidado que lo que aparezca en el argumento de un logaritmo sea positivo. Tenéis que hacer que eso sea positivo. Pues con esto tendríamos los dominios. Como ya os he dicho, lo verdaderamente importante es que aprendáis a calcular dominios de definición utilizando las expresiones analíticas de las funciones, aunque también es interesante hacerlo a través de la clase.